nuestro primer invitado. Se trata de Tobías Crespo, diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo y además representante de ese partido ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros, Tobías. Gracias, Laura. Buenos días, don Percio y Caminero. Para nosotros un placer estar compartiendo muy temprano aquí con ustedes y sobre todo con los que siguen este espacio de hace muchos años. Y agradecido, pues sí, como tú dices, de nuestro partido que nos ha escogido en la alta distinción de ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Le han cambiado el rol. Lo pusieron a hablar menos y a pensar más. Y a pensar más. Yo creo que hacemos las dos cosas. Porque está pendiente. Porque el vocero siempre tiene que hablar porque le preguntan. Sí, está pendiente el Consejo Nacional de la Magistratura ser convocado por el presidente. Hay que cambiar a los miembros del Tribunal Superior Electoral. Hay que cambiar pero eso no lo hace el Senado. No, es el Consejo Nacional. Es el Consejo también que nombra la Junta, ¿verdad? Sí. La Junta la nombra el Senado por una evaluación de la Cámara. Pero te digo. Y el defensor del pueblo y la Cámara de Cuentas. Que la Junta quien la nombra es el Senado. En las primeras palabras. Pero el TSE es un tribunal. Es un tribunal. El Tribunal Superior Electoral. Sí. Y hay 5 que concluyeron o que van a concluir en el caso de la Suprema Corte de Justicia. Sí, hay una agenda muy importante a partir incluso de este mismo año, creo que en el mes de septiembre. Por eso es casi seguro que durante esta semana o la próxima, pues tanto el Senado de la República como la Cámara se aboque a ratificar la escogencia que ha hecho nuestro partido en el Senado de la República, Omar Fernández, senador del Distrito Nacional, y a nosotros como segunda mayoría en la Cámara de Diputados, porque la primera la ostenta el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco. Y en ese sentido, pues hay cinco convocatorias de manera ordinaria. Aquella idea de una segunda mayoría se eliminó. No, nosotros somos la principal fuerza opositora del país. Hubo un propósito una vez de que había una segunda mayoría. Hay 5 o 6 partidos aliados que tienen senadurías ahí y que han dicho que ellos pudieran convertirse en la segunda mayoría porque son 5 en contrario a 3 que son de la fuerza. Pero son partidos aliados al gobierno, no son opositores. Lo mucho hasta Dios lo ve. Sí, pero eso ocurrió en el 2020. No, la fuerza del pueblo era mayoría. No, era mayoría en el porque Senado. los senadores que eran del PLD se fueron a la fuerza del pueblo. Pero ya pertenecían a la fuerza del pueblo. Sí, opositores. Eran opositores, no eran aliados del gobierno. Exacto. Pero de todos modos, creo que también está pendiente el cambio de la Cámara de Cuentas, de los miembros de la Cámara de Cuentas, que cumplieron 4 años. Correctamente, pero la Cámara de Cuentas no es el Consejo de la Magistratura, sino lo evalúa la Cámara de Diputados y le presenta al Senado de la República. Pero tenemos un rol muy importante ahí de escoger los jueces, tanto del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral. Ustedes sí tienen la encomienda de su presidente, Leonel Fernández, es de no votar a favor de la reforma constitucional que se va a votar. En el día de hoy, por lo menos se someterá la ley que declara de urgencia la convocatoria de la Asamblea Revisora. Precisamente en lo último que usted habló de la urgencia, desde la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández, presidente de nuestro partido y es presidente de la República, ha explicado y ha convencido al país de que no hay una necesidad de modificar la Constitución de la República, más que una reforma. Esto es una modificación, no una reforma como ocurrió en el 2010, que fue más amplia. Y en este caso, la necesidad que tiene el país ahora mismo es que se reforme la canasta básica, que los productos de alta necesidad de la canasta básica que han aumentado de precio necesitan, porque eso sí va directamente al bolsillo de las masas populares y al estómago de la gente. La Constitución Popular. No, porque la gente no come con reformas constitucionales. Es decir, cuando tú evalúas las preocupaciones que tiene el pueblo dominicano actualmente, la primera de ellas es el alto costo de la vida. La segunda es la falta de empleo y la inseguridad ciudadana. La pregunta es, ¿ustedes no van a votar en caso de que eso sea sometido en el día de hoy? Bueno, se va a someter a la 1:30. Vi en la noticia que el presidente del Senado indicó que el consultor jurídico procederá a entregar en esta tarde de hoy
el proyecto de modificación de la Constitución. Sí, que sería vuelvo y el que repito, declara la necesidad. proyecto que de ley. declara. Pero Sí, no van a porque votar. Pero Bueno, dejen que eso entre y lleguen pero ese trámite. nosotros pero que eso primero, se sabe, Alberto, Pero que el eso no es presi- automático. Sí. mire, automático. el presidente de la República anunció que iba a someter en el día de hoy. Hoy a las 11 de la mañana nosotros tenemos un conversatorio con los medios de comunicación de Leonel Fernández, presidente de nuestro partido, con los medios de comunicación, no solamente para analizar el contenido del discurso, que el presidente indicó que estaba pues plagado, ¿verdad?, de manipulación de datos, sobredimensionamiento de logros y obras que realmente no se ven en la realidad, y sobre todo promesas, nuevas promesas de cosas que ya él en el 2020 y en todos los discursos de rendición de cuentas ha venido informando al país o anunciando al país, pero que las realidades no se ven. Y en ese sentido, pues nosotros, desde el punto de vista del contenido del texto, de lo que va a depositar hoy el Poder Ejecutivo, es bueno esperar, porque hemos visto que el presidente de la República, Luis Abinader, en la semanal, ha hablado de 4 aspectos. 2 de ellos no han convencido a la población sobre la necesidad. Y los otros 2 tienen inconvenientes hasta en su propio partido, que es la unificación de las elecciones y el tema de reducir 53 diputados, creo que son, que muchos de ellos serían del propio partido de gobierno, en el caso de la mayoría que tienen 146 En esos diputados. 2 aspectos, ¿cuál es el esos 2 aspectos criterio? ha dividido al partido de gobierno. Pero en esos últimos 2 aspectos, que tal vez no tienen que ver con los otros 2, que son troncalmente en lo que la Fuerza del Pueblo ha dicho que no, y el presidente Fernández lo ha ratificado. ¿Cuál es la visión de ustedes de reducir los diputados, de unificar las elecciones? Mire, la Fuerza del Pueblo todavía no ha planteado una posición oficial, pero yo puedo indicar que lo importante aquí no es solamente la cantidad, sino la calidad. Lo que yo creo que deben hacer los partidos políticos es llevar representantes que verdaderamente aporten, porque si nos vamos a eso, al parecer para el presidente de la República y este gobierno o sus asesores, los problemas de la República Dominicana somos nosotros, los diputados, que por 1.000 millones de pesos de reducción, todos los problemas que tenemos desde la Fundación de la República lo hemos traído nosotros. Entonces, usted va a un gobierno que criticó, por ejemplo, en la oposición, 1.400 millones de pesos dedicados a la publicidad y hoy gasta 10.000 millones de pesos y eso no es problema. Ahora desde el gobierno gasta más, 10 veces más que lo que sería la Cámara de Diputados. Entonces, pero también ese mismo gobierno utiliza los recursos del presupuesto de ingresos y gastos para abultar la nómina. Aquí yo le tomaría la palabra, por ejemplo, a nuestra ex colega diputada, senadora y hoy flamante ministra de Interior y Policía, que le deseamos suerte, que ella dijo que aquí había que reducir 57 instituciones. Entonces, si usted quiere reducir instituciones, pues ahí hay demasiados tela por donde cortar en telequias que aportan muy poco, que hay duplicidad. Vámonos por ahí, pero también vámonos por las pensiones solidarias que se han dado de manera irresponsable a miembros dirigentes del partido. Es decir, este gobierno ha utilizado los recursos del presupuesto para abultamiento de nóminas, gastos corrientes, incluso en el presupuesto de este año complementario, 13.000 millones de pesos que tenía el Ministerio de Obras Públicas y donde la inversión de capital había sido para este año la más baja en los últimos 73 años, de 11.76, se lo quitan en ese presupuesto, lo ponen para el año próximo, es decir, que esa inversión sigue bajando más de ahí. Los 35.000 millones de ingresos adicionales que tiene expectativa de esperar este gobierno en este año, de aquí a diciembre, pues también se va a gastos corrientes, nada de eso se va a obra. Entonces uno preguntaría, ¿usted va a reducir la matrícula de la Cámara de Diputados en 53 diputados por 1.000 millones de pesos? Entonces yo creo más en la calidad. Yo tengo 4 periodos, he ido a aportar, ahí yo si le tomaría la palabra al presidente dijera, pues está bien. Son los diputados el problema, no los senadores. Sin embargo, nosotros en la Cámara de Diputados somos que tenemos que hacer la carpintería de muchas leyes que los senadores la trabajan de manera muy acelerada y muy ágil y terminamos nosotros haciendo un proceso más de consulta. ¿Y qué Yo me iría. A nivel de los diputados del PRM, ¿cómo se percibe
esta propuesta que está saliendo del gobierno y que se supone que el mismo presidente va a ir a consensuar con ellos? Bueno, ellos son los que están opuestos. Nosotros somos 28 legisladores en la Fuerza del Pueblo. El PLD tiene 13, hay varios de los partidos de oposición y el gobierno tiene 146, una mayoría nunca vista. Pero eso es un problema de ellos, que ellos se pongan de acuerdo, aunque sí escuché al presidente también en la semanal decir que ningún diputado de estos puede oponerse, so pena, no sé si de sancionarlo. Entonces yo le haría la propuesta al presidente de si son únicamente los diputados que provocamos los problemas de este país, vamos a volver a lo que nosotros teníamos anterior, a los 5 cacicajos, y reducir los 32 senadores a 5 también, a ver si por ahí también ahorramos unos chelitos. En el caso de la unificación de las elecciones planteada en la posible reforma que se vaya a someter, donde se dice que lo municipal, hacerlo junto con la presidencial y lo congresual en el tercer domingo de mayo cada 4 años. ¿Estaría de acuerdo la Fuerza del Pueblo? Vuelvo y repito, todavía no hemos planteado, vamos a esperar en el día de hoy analizar el texto de ese. Pero a nivel particular, nosotros hemos estado, Alberto Caminero, desde hace mucho tiempo, con elecciones juntas, luego separadas cada 2 años, luego le hemos puesto en el mismo año, a diferencia 3 meses, y como quiera lo que se ha pretendido con esa separación, no se ha logrado, que es lo que le llaman el famoso arrastre, ¿verdad? De que la parte de los recursos del Estado, el presidente de la República, que el partido de gobierno, no arrastre a candidatos y candidatas que deben tener su liderazgo conectado de manera directa con los territorios. Pero de manera definitiva, siempre el arrastre se ha dado, ya sea en medio término, que era un mecanismo incluso hasta de evaluar al gobierno en los primeros 2 años, de cómo va su desempeño, pero ahora las elecciones están a una diferencia muy próxima de 3 meses y eso es lo que el sistema político se ha dado. Entonces, como que a veces avanzamos, otra vez volvemos para atrás, otras veces nos ponemos en el mismo punto. Al arrastre que había se cambió cada 2 años. En el 2010 la reforma lo llevó a 6 años los diputados y alcaldes que empezaban que terminaban en el 2014, lo llevaban hasta el 16, para llevar y cambiarlo por 3 meses, la diferencia en 3 meses. Correcto. Pero siempre hay inconformidad. ¿Tú crees, con tu experiencia, que no es necesario, hay que dejar eso así, o hay que unificarlo? Usted sabe que ya con el tiempo que yo tengo allá, veo, como decía el profesor Juan Bosch, que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y las que no se ven son más importantes y determinantes que las que se ven. Yo espero que esto de la modificación constitucional, que no es una reforma, vuelvo y repito, no sea una cortina de humo, ¿verdad? Para poner otros temas y realmente pasar por debajo, lo que sí es obligatorio que el gobierno tiene que hacer y que le va a dar muy fuerte, la reforma fiscal. Hace un mes a nosotros nos pusieron a discutir a todo el país, incluso hubo un diputado que se hizo tendencia con los temas del Código Penal. Duramos casi 3 semanas discutiendo un Código Penal y por debajo de la mesa nos metieron $1.000 millones de dólares en préstamo en 3 días al final de la legislatura. Entonces, nosotros lo que esperamos es que estas discusiones y estos debates sobre la reforma constitucional, aunque se va a someter en el día de hoy y vamos a ver el texto y así lo esperamos. Digo así lo esperamos porque el presidente también en un discurso de rendición de cuentas dijo, en esta semana vamos a depositar la ley de modificación de los hidrocarburos y todavía nosotros estamos esperando la ley de hidrocarburos. Entonces, hoy esperamos la reforma constitucional, pero de hecho yo creo que lo más obligatorio que está el gobierno, porque no hay necesidad de una reforma constitucional, es la reforma fiscal. ¿Están de acuerdo ustedes con una reforma fiscal? ¿Y cuál es la visión el presidente Leonel Fernández ha dicho? La Fuerza del Pueblo respecto a ese tema específico. Sí, aquí más que la reforma fiscal, el pacto fiscal está en la ley 1-12. Debió haberlo hecho el gobierno anterior, no lo hizo. Entró en un momento de pandemia, no pudo hacerlo porque las prioridades definieron otra ruta de acción y eso es entendible porque casi siempre se hace al inicio de gobierno por el costo político que esto representa, pero desde la Fuerza del Pueblo no estamos opuestos tajantemente a la reforma fiscal o al pacto fiscal que vaya en beneficio
de que paguen más, es decir, en beneficio del pueblo dominicano. ¿Qué sería esto? Una reforma que los impuestos sean progresivos, no regresivos, que paguen más los que más tienen, porque en todas las reformas que se han hecho, generalmente pagan más los que no tienen de manera indirecta y directa, y la clase media, es decir, la clase media descansa sobre sus hombros el alto nivel de impuestos que se tiene, aunque aquí se dice que hay ¿Por qué la política siempre entiende que en toda acción hay un costo y no pondera el beneficio de hacer esas acciones? Porque, por ejemplo, si usted hace una reforma y estabiliza la situación del presupuesto, posiblemente esos 1.000 millones que usted dice que le colaron en la recta final no deberían ocurrir, porque el país ya tiene más del 50% de su presupuesto comprometido con el endeudamiento, porque alguien siempre paga. Si no paga los impuestos fiscales, ustedes aprueban los préstamos como Congreso. Sí, pero precisamente por lo que usted está diciendo, la pregunta es, ¿una reforma fiscal para qué? Si este gobierno en 4 años ha manejado lo que ningún gobierno ha manejado. En estos 4 años, este gobierno ha manejado 5.2 billones, 1 millón de millones. Sí, pero eso, de esos ingresos, don Percio, más del 60% han sido préstamos y colocación de bonos. Pero entonces la posición va a ser que no es necesaria la reforma fiscal. No, yo dije que el presidente del partido ha indicado de manera muy responsable que es obligatoria, que es un mandato de la ley 1-12, pero que el gobierno cuando presente su reforma fiscal, los impuestos que aplique sean impuestos progresivos y no regresivos. Eso es lo que hasta ahora ha indicado el presidente de la Fuerza del Pueblo de manera muy responsable, pero es obligatoria. ¿Por qué es obligatoria? Porque ya el gobierno ha alcanzado unos niveles de endeudamiento muy altos. Es decir, este gobierno ha tomado, en este presupuesto de este año, hay 50 préstamos. La última aprobación, antes de terminar la legislatura, se introdujeron 500 millones de dólares para el monorriel. Ya se habían, de Santo Domingo, ya se habían introducido para el monorriel de Santiago y se ajustaron hacia arriba 285 millones de dólares de préstamos existentes. Eso representa... ¿Y no es válido eso si es préstamo para concluir el monorriel y lo que es el metro, la tercera línea del metro no es... Sí, es válido, mi amigo y hermano Alberto Caminero, cuando los préstamos son para dejar un legado. Pero si nos vamos a los préstamos de este gobierno, la mayor parte de los préstamos de este gobierno ha ido a lo que se llama apoyo presupuestario. ¿Qué es apoyo presupuestario? Déficit fiscal, elevación del gasto, gastos corrientes, elevación de la nómina, gasto superfluo, inversión en temas no prioritarios. Pero cuando el préstamo va a dejar un legado, tiene una rentabilidad no solamente económica y social, nosotros lo respaldamos, pero este gobierno, le digo a ustedes, ha tomado préstamos para pagar préstamos. Ellos le llaman a eso manejo de pasivo. Ha tomado préstamos para tenerlo en certificado financiero en el Banco Central, en el Banco de Reserva, equivalente, por ejemplo, a diciembre de este año, 385 mil millones de pesos. Y usted dice, si tienen dinero, ¿por qué cogen prestado? Eso es como que tú en tu casa tengas dinero en todas tus cuentas y decidas endeudarte adicional cogiendo más préstamos. Entonces tú dices, gasta estos 385, no lo han podido gastar, no ha habido un despliegue de inversión de capital. Yo le dije que incluso de este presupuesto de este año, de lo de Aerodón, que entraron 775 millones de dólares en diciembre y la mitad fue utilizado en la campaña, lo movieron para el año próximo. Es decir, que sigue bajando la inversión de capital, que era la más baja. Entonces el dinero que se está cogiendo, la reforma fiscal, ¿para qué va a ser? Para seguir metiendo compañeros en la nómina pública. Todavía, ya tendremos oportunidad de tenerte ya hablando sobre el Consejo Nacional de la Magistratura y de otros temas. En otra oportunidad, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Tobías, por haber estado con nosotros. Despedimos a Tobías Crespo, diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, representante de la Fuerza del Pueblo en el Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a una pausa, ya volvemos.